Ahí tenemos el tema en pantalla para darle seguimiento hoy. La serie que hemos estado viendo estos domingos, o el tema que hemos estado desarrollando este domingo, es los rivales de la fe, los enemigos de la fe, los adversarios de la fe, ¿verdad? La fe suya y la mía tiene enemigos. Si usted es una persona que conoce a Cristo, hay una medida de fe que Dios le ha impartido y la responsabilidad suya y mía es desarrollar esa fe para saber pelear correctamente la batalla de la fe. La fe suya y la mía se nos ha impartido desde que conocimos a Cristo. Y repito, la responsabilidad nuestra es hacer crecer la fe, fortalecer la fe, alimentar la fe, usar la fe y pelear la buena batalla de la fe hasta el final de nuestros días. Si la fe es tan importante como lo estamos viendo en esta serie, entonces, mis hermanos y hermanas, necesitamos entender que el diablo querrá robarte la fe, apagarte la fe, debilitarte la fe y que puedas sucumbir en los caminos de la fe. Hay mucha gente, escúcheme esto por favor, hay mucha gente de la familia de la fe que ha perdido su fe. Y Jesús lo dijo el Señor, pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Observe qué pregunta. Cuando venga el Hijo de Dios, el arrebatamiento de la iglesia, ¿hallará fe el Hijo de Dios? ¿Encontrará fe en la iglesia? Esa fe que cree, esa fe que combate, esa fe que lucha, esa fe que pelea la buena batalla. ¿Encontrará el Señor esa fe? Es una muy buena pregunta. Por eso, permítame usted, por favor, insistir en el texto que hemos tenido de base, Primera de Juan 5:4. Vea lo que nos dice acá. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Aquí lo tenemos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted ha nacido por la palabra y el Espíritu y es un hijo y una hija de Dios, no hay duda, usted vencerá al mundo en el nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Usted ha nacido con el sello, con la certificación de ser más que vencedor por medio de aquel que lo amó. Usted tiene una marca, usted tiene un certificado. A usted no le pusieron el sello del Espíritu para luego descartarlo en los caminos de la fe, de ninguna manera. De ninguna manera. Por eso, si usted ha notado, cuando usted cae se levanta, cuando el diablo lo golpea y lo tira al piso, se vuelve a levantar. Por alguna razón hay algo dentro de usted que es la fe que Dios le ha impartido para levantarse y vencer al mundo. Ok, sigue diciendo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué es la fe? Es confianza en Dios. Es confianza en su palabra. Es confianza en la obra redentora de Cristo Jesús y de su autoridad cuando venció a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad. Esa es la fe que vence al mundo. Así que, mis hermanos y hermanas, hemos visto entonces en estos 2 domingos atrás cuáles son los rivales, los enemigos de la fe. Si usted identifica un enemigo, ya ha ganado una buena parte de su batalla, porque en guerra avisada no hay muertos.
Muchas veces caemos, muchas veces tropezamos, sencillamente porque no hemos discernido, no hemos entendido cuáles son las estrategias del diablo, cuáles son las artimañas del enemigo, cómo son las maquinaciones del infierno. Entonces vienen, nos agarran, nos golpean, nos tiran al piso y nos volvemos a levantar sin entender en qué consiste la batalla espiritual y cuáles son las armas de nuestra milicia, que son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miramos los domingos pasados por lo menos 6 rivales de la fe. Hablamos del primer enemigo, ignorar las escrituras. Hablamos del segundo enemigo, el doble ánimo. Hablamos del tercer enemigo, es creer sin hacer, ¿verdad? El que dice yo tengo fe, pero no hace lo que dice la palabra, no obra, no pone por obra lo que cree. También hablamos de otro enemigo, de las respuestas tardías. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se tardan las respuestas de las promesas de Dios, tendemos a perder la fe? También hablamos, número 4, de otro enemigo, número 5, el sentimentalismo espiritual o emocional. Hablamos de que eso también nos roba la verdadera fe. Y número 6, hablábamos de la obediencia condicionada. Es que yo te sigo, pero hay áreas de mi vida que no voy a entregarte nunca. Esa es la obediencia con condiciones. Hoy vamos a ver el séptimo enemigo. En este séptimo enemigo, yo le voy a pedir de todo corazón, porque yo sé que la verdad es que uno de predicador, mire usted qué cosa. Hay ciertos temas de la Biblia que uno quiere como en la debilidad de nuestra carne humana. Queremos no tocarlos. De verdad se lo digo delante de Dios. De alguna manera hay ciertos temas que son fáciles, que son digeribles, aceptables y que no tienen mayor oposición ni incomodidad, pero hay temas que son frontales, difíciles, candentes. Entonces la tendencia de uno es, mejor lo paso por alto, ¿verdad? Pero no se puede. Los que queremos caminar con responsabilidad delante del cielo en nuestro llamado pastoral, los que queremos comprometernos con todo el consejo de Dios, no solamente con partes, uno tiene que enfrentarse con estos temas y por amor a las ovejas hay que decirlo. Así que yo voy a rogarle a usted sus oídos redimidos, la gracia de oveja, la actitud y el corazón de alguien que es capaz de escuchar una palabra, por dura que sea. No vamos a cometer el pecado que cometieron aquellos discípulos que le dijeron: Señor, dura es esta palabra, nadie la puede recibir. Y desde entonces, dice, ya no andaban con él. No vamos a cometer ese error, ese pecado en esta tarde. Pero sí quiero decirle que es un enemigo de la fe difícil. A veces es sutil, a veces se mete, nos roba la fe, nos diluye la fe, nos debilita la fe y nos puede hacer perder la senda de la fe, así como lo escucha. Por eso me veo obligado en Dios a compartir este otro enemigo de su fe y de la mía. Mire cómo se llama este enemigo. Este enemigo se llama la vagancia espiritual. La vagancia espiritual. La vagancia espiritual tiene su base en Génesis capítulo 4, verso 14. Echémosle una miradita, mis queridos. Génesis capítulo 4, verso 14. Aquí lo tiene. Mírelo, por favor. He aquí, dice Caín, después de que mató a su hermano, y Dios le sale y le decreta un juicio a Caín, duro, difícil. Dios le advirtió a Caín que no guardara el secreto de su pecado, que luchara contra el pecado, que recibiría la fuerza de Dios para vencer. Pero Caín estaba muy afectado en su corazón y finalmente
luego voy a tratar de profundizar un poco en eso. Finalmente el hombre mata a su hermano, Dios establece un juicio sobre él, y aquí está el desarrollo de esa plática. Mire lo que dice, palabras de Caín. Dice: he aquí me echas hoy de la tierra. Me echas hoy de la tierra significa me sacas de donde está la bendición que produce la tierra. Me sacas donde está la buena mano tuya, el favor tuyo. Me echas de delante de ti. Mire qué cosa más tremenda. Y sigue diciendo: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Siento que mi pecado me alejó, me distanció de ti, y seguramente nunca más podré tener un acercamiento ni una oración en donde pueda ser beneficiado de tu presencia. Palabras muy difíciles, ¿verdad? Muy duras. Nunca más. Es más, no estaré tan mal y tan señalado por mi culpa, por mi pecado, que en realidad yo mismo me tendré que esconder de tu presencia. No podré estar cerca de ti, de tus bendiciones, ni de tu tierra, ni de tu presencia. Y mire lo que sigue diciendo: y seré errante y extranjero en la tierra. Errante, un vago espiritual, un desterrado de la gracia, una persona que ya no tendría cabida en ningún contexto social, en ningún ambiente. Sería un espíritu errante sin estar bajo ningún techo de familia, bajo ningún techo de un fragmento de la sociedad donde él pudiera habitar y ser bendecido. Seré un errante. Y sucederá, dice, que cualquiera que me halle me matará. Es decir, la mano de todos estarán contra mí. Donde quiera que vaya, alguien se levantará para ofenderme, para menospreciarme, para humillarme, para matar mi dignidad, mi honor, para destruir mi vida. Es una sentencia muy dura, muy difícil, muy triste. Mis hermanos y hermanas, ¿qué es la vagancia espiritual? La vagancia espiritual tiene que ver cuando uno se sacude a Dios, el lugar donde Dios lo pone, y las personas que Dios pone sobre nosotros para nuestra bendición. Eso es vagancia. Es darle la espalda a Dios. Y yo no estoy hablando necesariamente de negar la fe ni volverse un enemigo de Dios. No, no. Yo puedo ser un vago espiritual en un ámbito religioso. Puedo andar en ambientes religiosos sin someterme a nadie, sin ser parte de nada ni de nadie. Y bajo la excusa de decir: yo pertenezco al reino de Dios, a la iglesia universal de Cristo, al cuerpo de Cristo. Yo no me debo a ninguna congregación, no me debo a ninguna autoridad. Yo soy del reino de Dios. Y escúcheme esto, por favor. El reino de Dios es cierto que es vasto, porque el cielo y la tierra está bajo su gobierno y su autoridad. Pero también el reino de Dios es un lugar. Es un lugar donde Dios te pone. Es un lugar donde Dios te ubica. Es un lugar donde Dios te establece. Es un lugar que Dios diseña para tu bendición. Es tu techo espiritual, es tu cobertura espiritual. Pero la vagancia espiritual tiene que ver, como en el caso de Caín, que no quiso someterse al consejo de Dios ni a la autoridad de Dios, que quiso negociar el tipo de ofrenda que él decidió darle a Dios, no el que Dios le estaba pidiendo. Porque Dios pedía ofrenda buena, agradable y perfecta. Él escogió cualquier cosa de unos vegetales que él producía y se lo dio. En cambio, dice la Escritura que Abel escogió lo mejor para Jehová su Dios, y que esa ofrenda subió como olor grato en su presencia.
En cambio, Dios miró a Caín y su ofrenda y no se agradó de ella. Escúcheme por favor, por favor. El vagabundeo espiritual comienza cuando tú comienzas a negarle a Dios lo que Él te pide en términos de obediencia. Y cuando tú desobedeces y te sales de un proceso en el que Dios te tiene para bendecirte, para ayudarte, para que aprendas disciplina y formación, y tú dices, no me puedo someter a eso, y en vez de cambiar de actitud y en vez de cambiar de conducta, cambias de ambiente, de lugar donde Dios te ha puesto, empiezas a convertirte en un errante espiritual. Y lo peor del caso es esto, que uno termina de un lado para otro. Y no hay iglesia que te quede, no hay pastores que te queden, no hay ambiente que te satisfaga. Porque el problema no es ni la iglesia, ni los pastores, ni los ambientes, es tu corazón que le ha dado la espalda a Jehová, que le ha dado la espalda a la manera en que Él te quiere tratar en el lugar que Él te puso para tu bendición y para tu formación. Por supuesto, yo entiendo que hay cambios establecidos en Dios. Yo entiendo que hay movimientos que Dios hace, pero son en orden, en bendición y nunca bajo el pleito. Nunca bajo la rebelión. Son cambios que Dios establece de manera ordenada. De lo que estamos hablando aquí es de la tendencia de huir donde Dios te puso. Porque es más fácil huir de donde Dios te puso que someterte a los procesos donde Dios te quiere tratar. Es más fácil quedarse con una iglesia virtual porque ahí nadie te mira, nadie te aconseja, nadie te pide cuentas, nadie puede llevar tu trayectoria espiritual para ayudarte. Esos pastores no te conocen. Es bonito, por supuesto. Pero hay iglesia local que es insustituible, Dios se la inventó. Es cierto, existe la iglesia glorificada en el cielo de los santos que ya están allá, existe la iglesia universal de los santos de toda la tierra, pero existe la iglesia local. Es el rebaño particular donde Dios te pone. Por eso no hay cosa más triste, mis amados. He visto gente que sucumbieron en su fe era buena, era sana, saludable, robusta, vigorosa, con vida. Y luego les vemos apagados, corriendo en un turismo eclesiástico, sin orden, sin dirección, en un triste vagabundeo espiritual. Dios no bendice la vagancia espiritual. Dios bendice a aquellos que entienden el principio de sujeción, no por lo que dicen los hombres, sino porque el Espíritu te enseña por revelación el principio de la autoridad espiritual. Tengo 40 años de conocer a Jesús por su gracia. He luchado. Tuve 3 intentos de irme de esta iglesia en estos 34 años en La Paz. 3 intentos de irme. Y las 3 veces que me quise ir por conflictos y dificultades, el Espíritu misericordiosamente me salió al encuentro y me dijo, si te vas, algo se va a perder en tu proceso ministerial. Porque te estás saliendo no porque tienes otro llamado, no porque se justifica tu salida, estás saliendo porque no querés hacerle frente a los conflictos y crecer en medio de ellos para que yo te bendiga más. Y eso trajo temor a mi corazón. Y dije, Señor, no importa dónde yo quiera ir, no importa dónde me quiera llevar a mi familia. Hubieron unos intentos de ir a predicar fuera del país y establecerme pastoralmente allá, pero Dios no lo permitió en su misericordia. Y Dios inclusive me mostró el Señor. Pastores amados, siervos de Dios, insisto, sé que hay sus excepciones, Dios es soberano. De lo que estoy hablando es de esa tendencia de huir del trato de Dios donde Dios te tiene. Y Dios me dijo, mira, estos hombres han quedado en una vagancia ministerial. Es mejor estar donde Dios te pone.
El diablo sabe que la fe se nutre de la obediencia, de la palabra, del servicio, de la lealtad, del compromiso. Ahí se nutre, esos son los nutrientes. Ese es lo que hace que tu fe te levante, te fortalezca. Si pierdes esa fuente, te secas con el tiempo. Mira lo que dice Proverbios 25-28. Mire lo que dice la palabra. Aquí está. Como ciudad derribada y sin muro. Una ciudad derribada y sin muro no tiene protección contra la batalla, contra la invasión. Está expuesta. Cuando tú eres un errante espiritual, no tienes muros. Solo eres ruinas espirituales, morales, relacionales. Así dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Caín no tenía rienda, no se quería someter ni a Dios, ni a su hermano, ni a nadie. Era él y nadie más. Por eso hay personas que deciden llevarse su grupo de cualquier congregación, esta es historia de todas las iglesias, y armar su cosa aparte en el espíritu de la vagancia espiritual. Y algo que no nace bajo la bendición, bajo la gracia y el favor de Dios, no puede prosperar. Se puede sostener, se puede mantener, puede guardar apariencias, pero no cuenta con la bendición del cielo. No tiene rienda. Andan de un lado para otro. Un turismo tremendo. Y se pierden la bendición de Dios. Queridos, preciosos hermanos y hermanas, amadas ovejas de Dios, entendamos estas cosas. Sí, a mí me indigna, créamelo, me molesta, por no decir otra palabra, ver cómo la gente malvada, religiosa, comerciantes de la fe, se llevan las ovejas con falsas promesas y falsas visiones y revelaciones y después los dejan solos, abandonados, porque no les importan las vidas, les importa el pisto. ¡Ay, qué barbaridad! Y los dejan vacunados contra la iglesia, no vuelven a ninguna iglesia, antipastores, porque hay una simiente de maldad que tiene que ver con la esencia misma de la vagancia espiritual. Lucas 8:14, un texto más sobre este punto. Dice Jesús en la parábola del sembrador: la que cayó entre espinos, hablando de la semilla que es la palabra de Dios. Estos son entre espinos, ¿verdad? No olviden eso. Estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por tres problemas que resumen la causa de la vagancia espiritual, del vagabundeo espiritual. Aquí está. Número 1, son ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Hermanos y hermanas de Dios, si andas de un lado para otro, serás como una planta que no está, valga la repetición, no está plantada, es una planta arrancada de un lado para otro. Sus raíces no tienen tierra firme, no hay nutrientes permanentes. Y mire usted lo que provoca esta condición en esta persona: los afanes, las riquezas y los placeres no les deja dar fruto, andan de un lado para otro y están atrapados en el afán,
Están en la iglesia, están pensando cómo irse, qué tienen que ir a hacer, cuáles son los problemas que tienen. Están afanados, al igual que Marta estaba sirviendo a Jesús, pero su mente estaba ofuscada, estaba muy preocupada y afanada con muchos quehaceres. ¿Los haceres son malos? ¿Los quehaceres son malos? No, pero hay prioridad y hay tiempo para cada cosa, y María había escogido la mejor parte. Y Marta le reclamó, y mira que María no me deja sirviendo sola, dile que me ayude. Y el Señor amorosamente no le respondió, pero sí la reprendió. Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, pero solo una cosa necesitas. Y María ha escogido la mejor parte, y yo no se la voy a quitar. Afanes, riquezas y placeres. Y quiero decirle un detalle más antes de pasar de este punto. Escúchenme, por favor. El problema de Caín fue un problema del amor al dinero, y el amor al dinero lo metió en el afán, y el amor del dinero lo llevó al resentimiento y al odio. Dos problemas que contribuyen a la vagancia espiritual son el problema con el dinero, ya sea en el afán o la mezquindad en la iglesia con su dinero, los bienes de Dios. Caín dio cualquier cosa, y esa es una característica de la gente que se convierten o son potencialmente vagos en la fe. Y número dos, el resentimiento y el odio. El que se va convirtiendo en el espíritu errante de Caín se pelea con la gente de la iglesia, se agarran con los pastores, se agarran con los líderes, se agarran entre hermanos, y ese resentimiento, al igual que Caín, los deja en tierras que no son fértiles, en ambientes que no son sanos, en lugares donde no caben. Van por un rato y luego sueltan otra vez los guantes para pelearse con la gente y se van hasta que no caben en ningún lado. Hay gente que anda en un hervor de resentimiento y de enojo, y viene a nuestras iglesias y permanecen calmados por un tiempo, pero cuando la palabra empieza a obrar, sacan el pleito otra vez, hasta que tristemente les vemos partir una vez más, culpándonos de todo, menos asumiendo su responsabilidad y su pecado. Vagancia espiritual. Les animo a tener cuidado. Les animo a tener cuidado. Dios nos ayude.